¿Qué son las variables? Aquí tenemos su teoría y nos dice: una variable es un espacio que se reserva en la memoria RAM del ordenador, donde posteriormente vamos a almacenar un valor o un dato, que puede cambiar a través de la ejecución del programa. En conclusión nos están diciendo, mira, una variable va a ser un espacio que se reserva en la memoria RAM del ordenador. Y en ese espacio posteriormente vamos a almacenar un valor o un dato que va a cambiar o a mutar a través de la ejecución del programa. Muchas veces van a escuchar decir, es que la variable mutó, es que la función mutó, es que el objeto mutó. Quiere decir que cambió, pero técnicamente se conoce como mutar, para que lo tengan en cuenta. Entonces esta teoría la vamos a ver gráficamente. Por acá vamos a imaginar que tenemos nuestra memoria RAM y cada uno de estos contornos amarillos o de estos cuadritos amarillos va a ser un espacio en la memoria RAM. Entonces por acá tenemos este espacio y por acá tenemos este espacio, este y este. Es decir, estamos reservando un espacio en la memoria RAM porque ahí vamos a almacenar un valor o un dato. Pero a esta información debemos complementarla y me dicen, y además debemos agregar un nombre simbólico conocido como identificador que está asociado a dicho espacio reservado anteriormente. Entonces por acá vemos un identificador que es un nombre, que es espacio número, y este nombre está asociado a un espacio que se reservó en la memoria RAM. Lo mismo con este identificador, valor negativo, que se asoció a este espacio, número real se asoció a este espacio, saludo se asoció a este espacio, lo mismo con este y con este. Y estos nombres por sí solitos se conocen como identificadores, pero cuando ya se asocian a un espacio que se reservó en la memoria RAM, donde posteriormente se va a guardar un valor o dato, ya es una variable. Entonces así lo tenemos gráficamente y teóricamente. Ahora lo vamos a ver en código, cómo funcionaría. Aquí me dicen, en este primer momento estamos definiendo o declarando variables, es decir, a un identificador le vamos a asociar un espacio reservado en la memoria RAM. Eso es lo que es una variable, un identificador que está asociado a un espacio en la memoria RAM. Así solito es un identificador, pero cuando ya combinamos estas características ya es una variable. Y esto, lo que vamos a ver a continuación, se conoce como definiendo o declarando variables. Entonces por acá tenemos un identificador que es espacio número, pero acá nosotros lo estamos viendo en el código así solito, pero por detrás está pasando todo esto gráficamente y teóricamente que acabamos de ver. Lo mismo con valor negativo, número real, saludo, género 1, género 2, cumplimos misión y falló mensaje, para que lo tengan presente. Y por último, acá tenemos las reglas generales para nombrar una variable. Estas reglas generales aplican para Python y para otros lenguajes de programación, en su gran mayoría. Primero, las variables no deben empezar con números. Segundo, las variables no deben tener espacios en blanco. Las variables no deben tener caracteres especiales excepto el guión bajo o underscore. Las variables se recomienda escribirlas con la nomenclatura estándar y definida por el lenguaje de programación. Todos los lenguajes de programación tienen una nomenclatura estándar, es decir, una forma en que se escriben las variables, y esta forma es adoptada por la comunidad de dicho lenguaje, entonces se recomienda escribirla con esa nomenclatura. Por acá tenemos dos o más variables de igual ámbito o scope no deben tener el mismo nombre, es decir, por acá definimos valor, entonces 3 líneas abajo vamos a definir otra vez valor. No se puede, me va a mostrar un error, porque me va a decir, mira, ese identificador ya está asociado a un espacio en la memoria RAM, ya existe, entonces es mejor cambiarle el nombre. Y por acá me dicen, la gran mayoría de los lenguajes de programación son case sensitive, es decir, diferencian entre las letras minúsculas y mayúsculas. Por acá el mismo ejemplo, tenemos una variable que es valor, pero la tenemos con la v pequeña. Y por acá abajo tenemos otra variable que es valor, pero la tenemos con la v mayúscula o grande. Entonces no nos va a presentar inconveniente. ¿Por qué? Porque para el lenguaje de programación esta es una variable asociada a un espacio en la memoria RAM y esta es otra variable totalmente diferente asociada a otro espacio en la memoria RAM. Entonces a esto hace referencia que es case sensitive y la mayoría de los lenguajes de programación lo son o manejan esta técnica.